Buenas tardes. Nada, buenas tardes para todos. Para el día de hoy del Goma Seminar, 20 de junio, tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a nuestro vicepresidente. Aplausos para Fabián. Fabián ya acabó materias, está por presentar su trabajo de grado y hoy nos va a hablar de un algoritmo que está haciendo en metasuperficies, en una dimensión, ¿sí? Entonces, nada, todo suyo el micrófono, el stage. Y aquí es donde apago. No estaría porque igual tengo que presentar acá para que vean los definitivos. Ahí está apagado el micrófono. Estoy cansado de ser la persona que más dado seminarios. Todos los videos de YouTube de seminarios son suyos. Y alcanzan a ver. No, van a la sustentación, ya es el del cuarto. Listo, entonces la presentación se titula. Bueno, buenas tardes a los que están desde el Meet, desde el Teams. La presentación se titula Ondas en metamateriales, un estudio en una super red de una dimensión. Entonces, pues a modo de introducción, pues que no lo puse acá. Pues los metamateriales son materiales que se construyen o que pues los construye una persona, o sea, son materiales diseñados por las personas. Entonces son materiales creados, fabricados por personas que tienen propiedades ópticas especiales, ¿no? Pues esas propiedades ópticas se asignan, pues, o la asigna la persona que las construye, pues de acuerdo a ciertas como estructuras o formas del material, pues va a tener ciertas características ópticas. Entonces, pues lo que yo trato de hacer, pues en lo que voy a exponer y en lo que he hecho hasta ahora, es un análisis de la teoría que se requiere para trabajar en en los metamateriales, pues empezando pues acá empieza desde las frecuencias de dispersión, desde el modelo de Drude, y a lo largo pues de toda la exposición, pues es un poquito de eso, del análisis de la un poco de ya métodos o programación la transmisión, reflectancia y absorbancia. Pues que hay pues al incidir un rayo sobre ciertos materiales, este mismo ejemplo en un metamaterial. Y finalmente, lo que, pues, un poco lo del título, que es el estudio en una superred unidimensional, un cristal fotónico. También, pues, para mencionar que, pues, esto no va a tener el mismo rigor que han tenido las exposiciones anteriores,
porque pues hasta ahora estoy haciendo un análisis. Entonces ahí las exposiciones anteriores pues ya mostraban resultados concretos, conclusiones, y pues yo hasta ahora pues estoy reproduciendo algunos artículos y haciendo el análisis de esto. Entonces, ahora sí, para empezar, pues para empezar a estudiar los metamateriales hay que pues conocer los modelos de dispersión. Ahí pues hay varios modelos, está el modelo de Drude, que es el que voy a explicar acá, y pues está el modelo de Debye, está el modelo de Lorentz. Me voy a centrar en el modelo de Drude porque el modelo de Drude es el que va, o con el que pues el artículo que estoy trabajando para reproducir es el modelo que se enfoca, pues es este. Entonces, el modelo de Drude es un modelo en donde se estudia pues el comportamiento de los electrones y por lo tanto, pues los electrones son libres, ¿no? Entonces, hay circulación libre de los electrones y por tanto no hay fuerzas de restauramiento. Entonces, lo que se quiere hacer acá es analizar pues la dispersión en estos materiales. Entonces, por eso tenemos la permitividad, pues es en función de la frecuencia omega, y, y pues a ciertas, lo que queremos ver, o digamos lo que se busca acá, es ver cómo a ciertas frecuencias hay partes de, pues digamos, bueno, en principio es un material que es irradiado por ciertas longitudes de onda, y entonces a ciertas frecuencias el material va a lograr reflejar más o absorber más radiación. Entonces es un poco de lo que se quiere ver con este modelo. Pues así de manera general, pues también se tratan las ecuaciones de Maxwell en esta forma, que pues no es la convencional que uno ve. Una de las formas de llegar acá es con transformadas de Fourier o con derivadas también. Y pues la ecuación general que relaciona el potencial y el potencial vectorial, como se ve acá, pues la ecuación para cada uno, ¿no? Y pues la relación entre los dos, pues entre el campo eléctrico y el campo magnético, que se pueden relacionar con A, que es el potencial vectorial. Pues también entender un poco de lo que es los dipolos magnéticos y eléctricos, y pues un poco lo que define pues los dipolos es esta ecuación para el dipolo eléctrico, Q por la distancia que se encuentre, o para el dipolo magnético, pues la corriente que circula pues sobre una superficie, más o menos. Pues a modo general, es importante ver que la dispersión en materiales naturales es más difícil de analizar que en metamateriales. En materiales naturales, esta dispersión no se va a comportar como uno espera, entonces va a tener comportamientos más complejos de analizar que en un metamaterial que ya está como de cierta forma programado para tener un comportamiento específico. Entonces la dispersión es más fácil de analizar en los metamateriales. Pues también es importante analizar las condiciones de frontera y pues la ecuación de onda general es la que se define acá, y donde pues K tiene un factor de propagación y de atenuación con alfa y beta. Pues es importante entender las condiciones de frontera, porque todas estas, pues las condiciones de frontera es el comportamiento que tiene la onda, ya sea eléctrica o magnética, en las cercanías del material. Entonces eso es lo que a fin de cuentas nos importa, cómo se comporta la onda de electromagnética pues en las partes más cercanas del material. Ya la ecuación 12 pues es el comportamiento general de la onda de campo eléctrico. Y pues la impedancia también, pues que nos da cuenta del comportamiento del campo electromagnético en el espacio libre para este caso, y se podría relacionar con la resistencia con la que se mueve la onda a lo largo del campo, en el espacio, mejor dicho. Y puede relacionar omega con el vector de onda, que pues a fin de cuentas la ecuación más general de dispersión está relacionada pues con omega y con el número de onda.
Y pues acá ya relacionan con las permitividades y la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, acá pues igual, entonces ya a partir de lo que tenemos anteriormente y pues de las ecuaciones de Maxwell, podemos pues hallar o demostrar cómo es el índice de refracción y su dependencia ante las permitividades magnéticas, la permeabilidad magnética y la permitividad eléctrica, y pues relacionándolo ya con el índice de refracción. También pues cabe mencionar que pues a niveles generales la permeabilidad magnética no se tiene muy en cuenta, y para el estudio de los metamateriales pues tiene que ser esta relación pues de forma simultánea, siempre trabajar con los dos, entonces tener en cuenta la permeabilidad y la permitividad. Bueno, algo de lo que no había mencionado es que, bueno, a partir de lo inicial, entonces, las propiedades ópticas que se le dan desde el inicio a los metamateriales es cambiar el índice de refracción, ¿sí? Entonces, yo puedo cambiar el índice de refracción y tener índices de refracción negativos. Esto da ciertas propiedades especiales a los materiales. Entonces, una de las propiedades más, como que llaman más la atención, es que uno puede volverlos materiales invisibles, o que puede hacer que una onda evanescente pues no se desgaste con tanta rapidez. Otra de las cosas también es aplicada a las telecomunicaciones, en el modo que uno puede redirigir una onda, pues a conveniencia, ¿no? Entonces, digamos, se tiene un módem de internet, ¿sí? Entonces, uno pues, con un aparato, ya pues, un metamaterial ya creado, uno puede redireccionar esas ondas a conveniencia para no perder energía, pues, de toda la que se está propagando, pues, digamos, en una antena. Sí. Entonces, pues asimismo, lo importante, o es importante estudiar la ley de Snell, y pues la ley de Snell es el comportamiento de las ondas al momento de cambiar de medios. Entonces, pues nos va a dar cuenta de la dirección, lo que les mencionaba ahorita, cómo cambiar esa dirección, pues de acuerdo a los índices de refracción y demás. ¿Qué más hay acá? Bueno, y pues nos da cuenta de la cantidad de las ondas refractadas y las ondas reflejadas. Entonces, acá, a partir del campo eléctrico, pues hacen ese estudio. Y después pues la relación que ya se conoce, la 22 y 23, pues es las relaciones que ya conocemos relacionadas con el seno del ángulo 1 y el seno del ángulo 2, pues que es la onda incidente y pues la onda ya, o el ángulo del rayo ya reflejado. Y acá pues ya podemos relacionar con el índice de refracción que definimos anteriormente, que está relacionado con la raíz de la permeabilidad y la permitividad. Y es lo que ya conocemos. Y entonces una de las cosas que pues necesitamos es saber la cantidad de energía que se refleja y la cantidad de energía que se traspasa a través de las capas. Entonces, para medios simples, o un primer inicio que uno estudia, son dos medios, ¿no? Un medio incidente y un medio pues, en el que ya traspasa la luz. Entonces, este sería el caso más básico. Entonces, acá cita, depende de esto. Y para pues las ondas reflejadas sería la amplitud de la onda incidente y la amplitud de la onda que se refleja. Para lo que se transmite, pues la onda incidente con la onda que se transmite finalmente. Entonces, estas son las relaciones para obtener esta no es reflectancia. Entonces, este sería para el modo más simple, de solo dos medios. Entonces, ya para medios con más de dos medios, en los que finalmente se trabajan
en metamateriales y pues en otras áreas se requiere, bueno, estas son las ondas de superficie. Entonces es lo que les decía, entonces es el comportamiento, analizar el comportamiento a través de las condiciones de frontera de una onda que pasa de un medio a otro. Entonces acá, entonces tenemos un K, que es la onda propagante normal, y el kappa es la cantidad de la onda que evanece. Entonces pues para el medio inicial, para el medio que está pues en la parte de arriba, digamos, y el otro medio que está en la parte de abajo. Que a fin de cuentas, pues es una condición que se da y se busca llegar a ciertas condiciones para tener las ondas de superficie. Las condiciones pues en las que se están acá abajo, pues que la permitividad eléctrica del medio 1 y la permitividad eléctrica del medio 2 sean menores que 0. Esta es lo que habíamos visto anteriormente, lo de la reflectancia y la transmitancia, pero acá lo vamos a analizar no solo en 2 medios, sino en 3 medios. Entonces, pues, de forma analítica, uno podría llegar a estas ecuaciones para 3 medios, pero digamos, ya a forma de, pues a lo que ya entré a trabajar, es que hay un método, pues hay un método de matriz de transferencia que logra hallar la reflectancia y la transmitancia sin hacer pues este desarrollo matemático tan extenso, sino pues a través de matrices se hace el tratamiento y se logra llegar pues a implementar también los medios y a calcular estas cantidades. Bueno, otra cosa importante es pues las ondas ahí mencionan las ondas hacia el frente y hacia atrás, que es el comportamiento pues en los metamateriales, ¿no? Entonces, un comportamiento normal es que se tenga, pues que la velocidad de fase de una onda, pues vaya en la misma dirección que el vector de onda. Pero para los metamateriales no va a pasar lo mismo. Digamos, el vector de onda, que es pues la dirección que tiene la onda, se va a ir hacia un lado diferente o contrario al que va el vector de Poynting, que sería la energía de la onda. Y por eso también, pues, los metamateriales tienen el nombre de materiales zurdos, porque no cumplen la ley de la mano derecha, sino pues es al contrario. Entonces, digamos, el vector de Poynting iría al lado contrario del vector de onda. Y pues esa misma condición de que en vez de que pues pase toda la onda, se refleje un poco. Sería al contrario pues de lo que comúnmente se espera. Ya pues en lo que se ha trabajado, entonces para aplicar este mismo método de matriz de transferencia, pues se hace el análisis, hicimos el análisis de la configuración de Kretschmann, que es pues una configuración de 3 medios. Entonces, 2 medios dieléctricos, entonces es un medio inicial que es un vidrio o sin vidrio. Un medio conductor que sería en este caso oro y finalmente pues aire. Entonces se tiene oro de 45 nanómetros, pues para este ejemplo. Se irradia con 632 nanómetros en una polarización transversal magnética y se obtiene pues lo que se ve allí. Entonces, lo que se espera es que más o menos en el ángulo de como 45 grados más o menos, pues haya este pico, que sería cuando pues el material absorbe totalmente la radiación y logran pues se presentan los plasmones. Entonces, en este pico es cuando hay plasmones. Entonces, este gráfico es la potencia en función del ángulo. Entonces, precisamente en este ángulo es cuando se presentan los plasmones. Cuando logra ver la resonancia para que los plasmones se presenten.
Ya pues a forma pues, de probar el algoritmo, también probé pues un metamaterial con una incidencia normal, o sea, luz irradiada sobre un metamaterial, o sea, aire, metamaterial, aire, a ver qué pasaba. Y pues se espera algo de esto. Entonces, T es la transmisión, que es en alrededor de los 90 grados, pues no hay transmisión y se refleja totalmente la radiación que recibe el material. Pero pues está todo organizado. Ya el artículo que estudiamos o que pues tengo que reproducir tiene los siguientes objetivos. Entonces se tiene un cristal fotónico unidimensional, una superred. Entonces se tiene un material, digamos, uno, que con índice de refracción normal, que no, donde no se absorben radiación ni hay dispersión, y un material 2, que es un metamaterial, un metamaterial con índice de refracción negativo. Y por tanto, pues además de esto, se quiere estudiar los huecos de Nobrag, en donde el índice de refracción promedio es igual a 0, los modos de plasmón polaritón y los ángulos en los que pues, se quiere estudiar la polarización transversal eléctrica y transversal magnética. Entonces es esto. Entonces, esto es un poco del marco teórico y la metodología que usa el artículo. Entonces, pues se usan las ecuaciones de Maxwell en general, como ya se había mencionado antes, para hallar pues, la polarización transversal eléctrica y la transversal magnética. Entonces, como ya había mencionado, se tiene un material N1 con pues, aire, con índice de refracción normal, y un metamaterial dispersivo con índice de refracción negativo. Se usa el método de matriz de transferencia, que es el mismo que ya pues, había hablado antes, para estructuras periódicas. Entonces, lo que se busca, pues, o el planteamiento inicial, es tener el material normal y el metamaterial en varios periodos. O sea, está como esa configuración varias veces. Entonces, acá varias veces. Entonces, por eso se usa el método de matriz de transferencia, porque son estructuras periódicas. Lo que se busca es llegar a esta condición donde los índices de refracción promedio sean igual a 0. Esta condición se busca porque estas son condiciones especiales en las que, digamos, si se refleja una onda electromagnética sobre el material, se va a ver reflejada totalmente. Entonces, cuando esto pasa, la onda se va a reflejar totalmente. Otra de las cosas que también quiere analizar el estudio, el artículo, es las relaciones entre los tamaños de capa. Entonces, esto pues se basa en otro artículo que ya había dado cuenta de cómo los tamaños de las capas están relacionados con la dispersión del material. Entonces, un artículo anterior a este había planteado que si esta relación siempre era 3, entonces uno podría encontrar omnidireccionalidad. Bueno, la omnidireccionalidad es cuando los índices promedio de refracción en las dos polarizaciones, coinciden. Entonces, cuando en las dos polarizaciones hay un índice promedio de refracción 0, entonces esa es una condición de omnidireccionalidad. Entonces, el artículo inicial pues planteaba que solo se podía hacer pues con ciertas relaciones del tamaño de las capas. Y el artículo que se trabaja da cuenta de que no solo es una, sino que hay más condiciones de
omnidireccionalidad. Entonces, las gráficas que se obtienen en el artículo son similares a estas, o sea, son las mismas, más chéveres, pero son estas. Y entonces, aquí en los huecos de acá es cuando se da la condición de omnidireccionalidad. Entonces, acá, en este caso es solo para la polarización transversal eléctrica, pero pues esta condición tiene que ser igual para la polarización transversal magnética. Y pues estos ángulos, o pues este gap de acá, este hueco, tiene que, en la misma condición de omnidireccionalidad, tiene que ser igual para todos los ángulos. O sea, no debe variar ante las polarizaciones ni ante los ángulos. Y ya. Y a modo pues de conclusión, es lo que les mencionaba, que pues se encontraron más gaps, pues donde el índice de refracción promedio es 0, ante las dos polarizaciones, y pues dando pues una corrección al artículo anteriormente que se trabajó. Y ya, listo. Gracias. Es que yo me acuerdo de los cursos de tópicos del índice de refracción, o sea, puede ser negativo, pero, o sea, como haciendo el cálculo material para que se dé esa condición, el metamaterial tiene el índice de refracción negativo. Entonces, digamos, una de las formas más básicas de obtener un metamaterial es cambiando, digamos, su estructura, su tamaño, digamos. Lo más simple que se estudia son los casos de, ¿cómo se llama eso? Lo que uno ve en instrumentación, se me olvidó. El que es resistencia. RMC. Sí, entonces con esos, a partir de esas relaciones, uno puede cambiar los tamaños cambiando los tamaños y se puede cambiar la frecuencia. Entonces, cambiando esos tamaños, puedo obtener un índice de refracción negativo. Y después de eso, pues, digamos lo que ¿se acuerdan que cuando vino Jorge, ¿se acuerdan en esa, más o menos? Entonces, eso es lo más básico. Y eso, él me dijo que ya no se trabajaba, que para pues, los nuevos metamateriales toca con software y hacer estructuras como que plantearlas diferente. O sea, no es tan fácil. O sea, obtener esa estructura es difícil. Sí, él decía usted que, digamos, o sea, la parte analítica, pues casi ya para varios materiales, como que ya hacen el programa, que se hace la matriz de transferencia, se van o sea, como meterle las ecuaciones de Maxwell, meterle las condiciones de frontera y ya sale el resto. O sea, a partir de las condiciones de frontera se plantea pues lo inicial. Entonces, a partir de las condiciones de frontera vamos a tener pues, o se trabaja dependiendo si es transversal eléctrico o transversal magnético. Entonces ahí es trabajar el vector de onda, o sea, no es tan complicado el vector de onda, en los índices de refracción y el campo, sí. Bueno, la última, en la gráfica de transmitancia, había una CSA que era La de configuración de primera. absorbancia. Absorbancia. Acá están los códigos. Sí. Yo creo que puedes preguntar. No. Más preguntas. Cuando yo no sé, no me quiero tratar lo del índice de refracción negativo igual a 0. Pues aparecía en bastantes partes de la exposición que hiciste. Solo que, pues digamos que entendiendo el índice de refracción de manera muy básica, tipo la velocidad del medio sobre la velocidad de la luz, es muy raro que eso me dé 0. Y pues quiero saber qué significa. Es un promedio igual.
sea, es un promedio porque es una estructura periódica. Entonces, digamos, como, o sea, la pregunta es, ¿qué significa? Significa lo que yo dije, que la onda que incide se va a reflejar totalmente, que es una condición que uno no esperaría normalmente en los materiales, que se refleje totalmente. Sí, pero que sea perfecto. Pero y digamos, pues, es pues como se tiene, digamos, un promedio básico, es pues la suma de las cantidades, ¿no? Entonces, un índice de refracción 2 y uno de -2 porque tiene que haber un índice negativo. Entonces, pues es el promedio de los dos. O sea, matemáticamente es eso. Físicamente es la condición de... Igual ahí pues entra lo de no-Bragg, que es, o sea, no es igual, digamos, pues la condición de no-Bragg se da cuando hay interferencia, pues la misma condición de Bragg, que es, ¿cómo explico? O sea, la condición de no-Bragg no se da por las condiciones de Bragg, que son las condiciones de Bragg, son el tamaño de las redes, el ángulo de incidencia y pues estas cosas. Entonces, para las condiciones de no-Bragg no se va a dar por esto, sino por las polarizaciones pues, de la onda incidente pues, de las que hablé, que tiene que ser o transversal eléctrica o transversal magnética. Entonces, esas son las condiciones de no-Bragg. Y ahora ya no va a importar el ángulo como si importa en Bragg. Ya no debería importar, sino ese gap debería aparecer para todos los ángulos. Por eso se hace el estudio con 0, 30, 60, 90. Más preguntas, comentarios. No, bueno, yo tengo, voy a comenzar con los comentarios. Bueno, en primer lugar, pues si has tenido que revisar una buena cantidad de literatura y pues que el seminario, como mucho, es un escenario de formación, ¿cierto? Acá no esperamos que vengan, es decir, pues en algunos casos, si cuando encontramos que ya están muy avanzados, pues tenemos desarrollos completos, muy trabajados y muy pulidos, digamos, en el sentido de los detalles, de la precisión técnica. Y siempre habrán seminarios así. Pero pues habrán seminarios en los que, pues, como el caso tuyo que estás comentando, pues hay menos claridad técnica de los aspectos que presentaste. De hecho, podemos revisar la presentación y tienes que yo digo, de pronto por ahí es que está la razón por la que no te salen las simulaciones, porque hay una cantidad de errores de las ecuaciones. ¿Sí? Pero bueno, No, pero esas ecuaciones son de los libros. Esto lo menciono con el siguiente ánimo, Fabián. Y pues como esto es formativo, todo lo que digamos acá es para aprender, para mejorar y para tenernos muy en cuenta. ¿Sí? El seminario pues es muy íntimo entre nosotros y digamos que entre nosotros pues está ahí que nos mostremos las cosas en este nivel de elaboración para aprender. Pues, por una parte, por supuesto que desde el lenguaje que usas es muy preciso. Eso tienes que mejorarlo. Es decir, a la hora de referirte a las cosas, no es a esa cosa, digamos, con imprecisión, no. Es usar la palabra que es. Y eso está en la literatura. ¿Sí? ¿Cómo se aprende eso? Pues leyéndolo mucho, practicándolo mucho, ¿sí? Que te sientas como fluido de decir las cosas y presentarlas adecuadamente, ¿no? Con precisión técnica. ¿Sí? Sí, con precisión técnica me refiero a que no decir, bueno, y esto es acá así, y ellos dicen que no. Dime claramente qué es lo que quieres decir y lo dices, pero que no sea como, porque en muchos aspectos lo presentabas como, hasta como un poquito de desgano, ¿sí? Como que vaya, no quiere presentar esto. ¿Sí? Entonces, pero pues de parte, pienso yo, en parte por falta de claridad
Por supuesto que siempre las presentaciones nos generan ansiedad y eso, pero también por falta de preparación. O sea, seleccionar muy bien qué voy a decir, qué mensaje voy a dar. ¿Sí? Pues esta presentación es para nosotros, ¿qué es lo que, o sea, nosotros como grupo queremos, si bien no recibir una clase de metamateriales, entender las ideas más gruesas, ¿no? Y la pregunta de Juan David, que más allá de qué quiere decir físicamente cero, pues incluso seguramente que todos vamos a salir con así que índices negativos. Es que nada más menor que uno nos asusta, ¿cierto? Físicamente eso viola los postulados de la mecánica cuántica, un índice de refracción menor que 1.000. Ahora ni siquiera menor que 1, sino 0, y ni siquiera 0 negativo, ¿cierto? Entonces, eso habría sido como, pensando en el auditorio que vas a tener, como debería estar el énfasis, ¿no? Que de eso también seguramente tienes buena literatura en estos libros que has consultado, en esa parte introductoria. Y luego, por ejemplo, menos mal que estamos parados en esa diapositiva, una diapositiva que tiene más del 50% es texto, que no, de pronto para Sí, en general todas. que no te hemos recomendado, Ricardo, que hagas eso, ¿no? Que vas organizando las cosas en unas diapositivas, pero las diapositivas son para ti, ¿sí? Para el trabajo tuyo. Pero repito, si no va a dar una charla, tienes que pensarse a quién le habla. La charla que nos dan a nosotros no me puede parecer nada a la que le daba Ricardo. Porque pues con Ricardo le gusta, o sea, le interesan los técnicos, los resultados, básicamente. Y si te la vas a dar a un colegio, pues no puedes arrancar con el modelo de Gruber porque queda todo el mundo loco, ¿no? O sea, siempre hay que pensar muy bien a quién le voy a echar el cuento a la hora de diseñar qué historia voy a contar, ¿no? ¿Qué mensaje voy a dar? Pues ahí para que lo tengas presente, las diapositivas son mucho texto que procuraste, según yo, lo hacer como un barrido de lo que has revisado, pero que difícilmente creo yo no sé, haría consulta acá, cuánta claridad quedó de eso. Entonces, quizá una selección apropiada de mí, bueno, el modelo de Drude lo mencionaste, tiene que ver con, o es un modelo que describe el problema de la conducción, de la respuesta óptica de los metales. ¿Sí? Eso ya nada más, digamos que acá por lo que todos estamos familiarizados con eso, es un buen inicio. Bueno, mira, acá ya, Walter, afortunadamente, está acá. Al detalle le dimos más, bueno, y no se entendió eso. Entonces, sí, hay muchas, por ejemplo, vi que la unidad imaginaria a veces es sí, después es J, después no es, cuando dijiste ahí, Carlos, más adelante, donde tienes, o está más atrás, déjame ver, ¿qué era ahí? Cuando mostraste que K tiene parte real y parte, sí, sí, ¿no? ¿Dónde es parte real y parte imaginaria? ¿Se mira? La primera, ¿no? Ahí, Cuando estaba K y capa. No, capa después. En la siguiente. En el momento en angular yo quedé perdidísimo. Bueno, hay muchas cosas que hay que revisar, tener cuidado. Creo que ahí. Acá, bueno. Bueno, pero es que ya está en 6 módulos cuadrados. Sí, entonces ahí no va. Otra cosa, como parte del contexto y de la introducción, ¿no? Entonces, primero, pues, es un trabajo y vale la pena siempre presentarlo así, ¿no? Que estás siendo asesorado, quién te asesora, en qué caso, por el carro, de dónde es, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es
Eso es importante, pero esa presentación para la reunión con él está bien porque pues él sabe que él es director, pero ellos no tienen por qué saberlo. De hecho, no sé si ustedes saben que me con Ricardo, aunque Ricardo, pues, de chévere, la audiencia, oye, si les cuento que es de Ricardo, y además, también pues es colombiano, también es colombiano, pero trabaja en el Instituto de Telecomunicaciones de Brasil, y es una eminencia en todos estos cuentos de, de metamaterial, de plasmónica, magneto-plasmónica. Eso hay que contarlo. ¿Sí? Y estuvo muy bien al principio ponernos en contexto de, bueno, no es una presentación de un trabajo terminado, de lo que está, porque claro, o sea, nos baja la guardia. Sí. Y ahí tenía preguntas, pero es que al final la mayoría son eso, ¿no? Como para insistirte en tener más cuidado y en ser preciso. ¿Listo? Tocaría ver si pronto por ahí está, la verdad no recuerdo, que decían yo no, pues claro, antes le dan la secuencia. Si quieres ver un momento a cosas que uno esperaría que explicaran mejor, por ejemplo, el resultado tuyo, lo que ya lograste hacer. O sea, lo último. Ni siquiera nos contaste qué hiciste. O sea, estabas contándote la historia para ti mismo. ¿Sí? Porque tú ya sabes, y no, por ejemplo, nunca mencionaste que está graficado ahí y se ve desde acá, ¿no? Pues los que están en la pantalla ya en todos seguramente sí. No, ni siquiera. Ni con nada más. Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante que expliques qué calculaste ahí, de dónde salió eso, ¿sí? ¿Qué ecuación resolviste? ¿Cómo la resolviste? ¿Sí? Porque eso es real, o sea, realza el trabajo y segundo, piensa en que el objetivo principal cuando haces una charla es la claridad, que tienes que ser claro, ¿sí? Pero aprovechemos de internet para explicar qué son esos gráficos. Es la dispersión, la frecuencia en función del vector de onda. Y O sea, la entonces, relación de dispersión de, de las ondas en esa estructura. sí. ¿Cuál estructura? No hay un dibujo de la estructura, ¿cierto? Esto es las cosas que hay que pensar. Oiga, que decías que era periódico, que se repetía un par de capas. La imagen aclara todo. Imaginarlo todo. Recurrir a la publicidad que tantas críticas ha recibido en Fox. Sí, yo ya lo he hecho antes de que llegara. Pero ni siquiera lo usaste. Sí. ¿Cierto? Este sistema multiplicado. Era muy bonita la imagen. Sí, el bocadillo con queso está. Que se parecen los libros, no parece nada más. No, sí, pero por ejemplo, bueno, estos son para la publicidad que se puede pensar, pero por ejemplo en la publicidad, esta imagen así con la estructura, eso es como una estructura banda, ¿no? Tiene la relación de dispersión. De fondos, ya dice algo, ¿no? Con un cristal fotónico, ¿sí? Es un triángulo. Entonces, esa relación de dispersión que está ahí, pues tienes que explicar qué es eso. Porque bueno, los que están en el curso, pues ellos entendieron, ellos saben qué es la relación de dispersión, que eso creo yo. Desmiéntame ahí. ¿Cómo cambia? ¿Y qué se versión de la frecuencia? Esa es lo que no es la dispersión, pero que es la relación de dispersión. Es, digamos que graficar Robán, la relación que hay entre la frecuencia con el vector de onda. Digamos, meto la cuchara, digamos, en estructura de bandas, materiales cristalinos. Ahí, digamos, nosotros le llamamos relación de dispersión a cómo se relaciona la energía con el vector de onda, el cálculo, digamos, y queda la estructura de ondas. Es lo mismo. Ajá. Aquí hay tú mostrabas un gap. Sí, ¿Y eso qué es? Y es lo, o sea, tú ya sabes, masticado, tanto te costó sacar esta grafiquita, ¿no? Y la mostraste hasta con desprecio.
Eso salió ahí así, y además así muy... Eso fue por simulación. No lo dijiste. Sí, yo lo dije. Sí, No, lo que dice, Sí, yo lo dije. dice, no, dice, y esta gráfica parecía la Eso Pero está yo dije, Pero sí, sí mencionó que Ya llegué. están relacionados con ciertos ángulos, que desde esos ángulos. que se refleja totalmente Ah, y se refleja totalmente. Sí, el índice del próximo promedio era cero. sí, ahí, Pero es sí, que en no los se gaps. siente muy bien. Sí, es que te insististe mucho fue en que tenían que dar igual, ya ni me acuerdo qué es lo que tiene que dar La igual, condición de omnidireccionalidad. es omnidireccionalidad y que pues, yo no te entendí al final si fue que nunca te dio igual o que sí te dio igual. Entonces, sí. Sí, ahí digamos que para no tampoco agobiarte con no cuántas observaciones hicieron, pues ya de una, ¿no? Tengo que pensarme mejor lo que voy a decir cuando vea una charla, no solamente el seminario. ¿Sí? El seminario es discreto y acá pues esto te vale, porque bueno, o sea, es casero, es de acá para que hablemos y justamente para que hagamos este ejercicio. Nosotros invitamos a la gente, pues bueno, ahí quiere que vengan y que nos vean en un seminario cómo se trabaja en un seminario. Que alguien presenta y los demás damos retroalimentación. Si tú vas a una charla invitada, eso ya no pasa. En la parte tiene que estar muy clara, muy pulida, muy terminada. Sí. Bueno, pues ese es el espíritu de los seminarios de grupo. ¿Sí? Esa es la historia. No sé si hay más comentarios. El formato de la presentación, ya te dije, pues, para mí me parece muy aburrido ver tanto texto y tantas ecuaciones. Entonces, otra vez con el objetivo de la claridad, los esquemas ayudan mucho. Por supuesto, las ecuaciones son importantes, pero lo que ponga tiene que decirme algo claro. Cada ecuación un mensaje claro. ¿Listo? Luego nos sentamos y miramos cada ecuación ya con despacio. No, pues las ecuaciones son de los libros, yo no, pues no he desarrollado. Ahí, yo entiendo unas cosas que pero eso está. Por ejemplo, mira lo del momento magnético. A ver, sí. Ahí, por ejemplo, el mu 0 y ese es el área. Sí, Y el I20 es el vector. unitario. Ok. Ok. Bueno, entonces, pasa así despacito una por una. Despacio de suave. Para que te muevas. Despacio. Despacio. Ah, es que está allá. Dijiste esa ecuación de onda, pero que se lenguaje, es la función de onda. La 11 es función de onda, ¿no? La ecuación es la 10. Ecuación de onda es la 10. Y esa ya está, digamos, muy particular, no es la general. Si quieres, un poquito eh, más adelante. Sí. Es que, por ejemplo, de todo esto, yo sé que eso, uno siempre que hace algo, pues, por supuesto, te dice que a ver, yo quiero mostrar todo lo que me ha costado, ¿no? Pero hay cosas que uno, pues, no puede, no, que lo saca uno del contexto. Necesarios. Que es una cosa rara, la nota es no, eso no. A ver, mencionaste que era energía. ¿No? Era la relación de energía, sí. Ajá. Sí, Pero eso es intensidad. sí. Sí, pero finalmente, como se pone uno, es de energía por unidad química. Y el área que estoy variando
es la misma sobre la que se mide la reflectancia. Al final, si es la fracción de energía que se refleja, hay la imprecisión. Y la fracción de energía que se transmite. Aquí te van a ver la siguiente. Ok, por ejemplo acá, entonces, cuando hablaba de de los nodos evanescentes, pues que para esta era la interfaz de simple, ¿no? Sí, digamos, algo que lo tienes ahí, lo dijiste, pero es que de nuevo, el mensaje de esto y que yo creí que quería resaltar, pero la forma que lo viste, ¿no? Es que dijiste epsilon 1 y epsilon 2 deben ser menores que 0. ¿No? O sea, el producto es menor que 0, ¿cierto? El producto es menor que 0. Y eso se logra solamente si uno de los dos materiales es eléctrico y el otro es metálico. ¿Sí? El otro de lo que dice que la suma sea menor que 0. Sí. Pero... Sí. Sí, toca. Hola. No, ya estamos, ya todavía terminó, pero estábamos dando la presentación. Pero ya lo acabamos. Bueno, listo. A comer pizza. Una puntería. Listo, gracias, Fabián.